Transmitir, ahí va iniciando. Listo, estamos en vivo. Buenas noches. Hola, hola. Ya estamos aquí otra vez en miércoles de Juanas. Yo soy Citlali García y el día de hoy me acompaña mi amiga Ana Lucía y tenemos una invitada especial que en un momento ya va a estar presentando. Y bueno, como les prometimos el miércoles pasado, ya empezó marzo y vamos a tener programas sobre el mes de la mujer, ¿no? Y entonces, como un primer programa, tenemos hoy el papel de las mujeres en la política, encaminándonos hacia el 8 de marzo. Todas sabemos que el 8 de marzo se conmemora, ¿no? Se conmemora el Día Internacional de la Mujer y pues vamos a ir perfilando los temas para hablar de eso más adelante. Hoy les queremos comentar respecto de esta participación de las mujeres en la política, pues que esto no es nuevo, ¿no? O sea, una feminista, por ejemplo, destacada en la historia de México es Ermila Galindo, y ella, junto con otras, empujó decretos de ley para conseguir la igualdad legal y el derecho al voto para las mujeres. Hacen, por ejemplo, con ayuda de un gobernador de Yucatán, Salvador Alvarado, organizan 2 congresos feministas por ahí de inicios del siglo XX, en 1916, y el 1 de enero de ese año se celebra el primer congreso feminista al que asistieron 620 mujeres, la mayoría profesoras. En este, pues Ermila Galindo lee su ponencia titulada La mujer del porvenir, y por su contenido, la prensa la acusa de inmoral y propagandora del amor libre, porque afirmaba que las mujeres tenían instintos sexuales tan fuertes como los hombres, y por esto necesitaban clases de fisiología, anatomía y de higiene para controlar sus cuerpos. Pues ante esto, muchas asistentes se escandalizaron y se dividen las ponentes entre moderadas y radicales. Para cuando se realiza el segundo Congreso Feminista en Yucatán en diciembre del mismo año, solo acudieron 234 mujeres, en su mayoría radicales. Pero entonces estos primeros congresos fueron de gran importancia porque se procuró un espacio donde las mujeres expresaran públicamente su ideal del papel que habían de jugar en la sociedad, pero también porque a partir de estos exigieron que se reconocieran los derechos políticos que hasta entonces no tenían, estableciendo un diálogo con el Estado y sentando las bases para las luchas feministas de las que ahora participamos en México, ¿no? También es importante aclarar que no es lo mismo una feminista que una defensora de los derechos de la mujer, de eso podemos platicar más adelante, pero un ejemplo de ella es esta chica que empuja la ley Olimpia. Todos sabemos que en 2019 se aprueba esta ley que consiste pues una serie de reformas realizadas a los códigos penales de las entidades federativas, así como a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mediante las cuales se reconoce la violencia en estas cuestiones de las redes, o sea, la violencia digital como un delito, ¿no? Y entonces, pues esta es empujada justamente por una chica, ¿no? Por Olimpia Melo Cruz, que primero es víctima de esta violencia digital, y después, y tras todo un periodo también de lucha personal y de acoso en muchos niveles, ella, con el apoyo de muchas otras mujeres, empuja esta ley y tiene una incidencia en las políticas públicas. Entonces, para hablar de esto, tenemos una invitada especial hoy, a la que mi querida amiga Ana nos va a hacer favor de presentar. Listo, muchísimas gracias, Citlali. Hoy nos acompaña nuestra amiga, bueno, es una mujeraza, es Olga Liliana Palacios Pérez. Ella es licenciada en Derecho Humanos, especialista en participación ciudadana, género, promoción, formación y defensa de derechos humanos, fortalecimiento comunitario, procesos legislativos, administración pública, con más de 9 años de experiencia y de desarrollo en los ámbitos público, privado, académico y de incidencia social. A lo largo del tiempo de su formación, pues ha estado trabajando
tanto en la docencia, ha estado como diputada local, asesora jurídica, trabajando con distintos colectivos y asociaciones civiles. Actualmente es coordinadora municipal de derechos humanos. Entonces, te agradezco muchísimo, Olga, que hayas aceptado nuestra invitación, y pues el día de hoy vamos a hablar acerca de las mujeres en la política. Entonces, si nos puedes platicar un poco más. Muchas gracias. Para mí es un gran honor poder estar aquí y compartir con ustedes. En efecto, a Lucía la conozco de aquellos tiempos en los que pues buscábamos también que el espacio público fuera un espacio pues de participación ciudadana en torno a utilizarlo. Y claro que ya va implícito también el uso, por ejemplo, de una herramienta que conocemos como la bicicleta, pero también es una herramienta de liberación y de la autonomía para las mujeres. Y pues agradezco muchísimo este espacio y la invitación. Y pues bueno, hablar precisamente de las mujeres en la política nos lleva a pensar en una serie de situaciones bastante complejas, pero que urgen una atención pues ya importante y nuestro involucramiento. Como bien precisamente lo señalaba Citlali, este escenario en el que las mujeres nos fuimos abriendo poco a poco para la construcción de lo público o en la vida pública o en la política, pues deviene de esfuerzos de muchísimo tiempo atrás y que ha costado incluso vidas. Pero me quiero situar primero a hablar de por qué pensarlo en torno al 8 de marzo. Como bien sabemos, el Día Internacional de las Mujeres se coloca este momento de reflexión en torno a la conmemoración de lo que costó la vida de muchas mujeres trabajadoras, que después se convertiría en una fecha internacional precisamente para continuar actuando o continuar en la lucha de nuestro derecho a un trato igualitario. Y creo que aquí viene mucho una frase que en los entornos feministas utilizamos, que es lo personal es político. Cuando se va construyendo el mundo, sabemos que pues hacía como una separación entre lo que se ve y se trabaja en el espacio privado y lo que se ve y se trabaja en el espacio público. Y nos encontrábamos con que pues sí, a los hombres se les daba esta prioridad en poder tomar decisiones, en poder encabezar los proyectos, en poder llevar la batuta, incluso ajustar las dinámicas a los tiempos de los mismos. Y a nosotros se nos dejaba precisamente en la parte en la esfera de lo privado, en el cuidado de la casa, en el cuidado de la familia, en incluso labores de un aliento como mucho más privado. Pero el abrirlo, el buscar entender que precisamente no debería de estar este aislamiento y que justo lo que nos importa, lo que nos duele incluso, o hasta vivir una vida libre de violencia, también enfrenta una situación de importancia pública. De ahí que, por ejemplo, a partir de instrumentos internacionales como de Belén do Pará o CEDAW, se abre esta obligación a los gobiernos de decir, oye, también tienes que encargarte de lo que atañe a las mujeres en el espacio privado. También es tu responsabilidad de proveer de todas las circunstancias para que precisamente las mujeres nos podamos desarrollar de manera libre, de manera digna, de manera segura. Y en ese marco del 8 de marzo, precisamente es importante repensarnos cómo estamos construyendo nuestros espacios para próximas generaciones, pero cómo lo estamos viviendo ahora. Y esto me lleva a una pregunta, precisamente, ¿cuáles son los retos que enfrentamos las mujeres en la construcción de la vida pública o en la política? Y eso nos lleva a otro punto, que es la política. Bien podríamos pensar que la política pues precisamente es esta toma de decisiones o este ejercicio de poder. Y cuando hablamos del ejercicio de poder, pues nos vamos a encontrar precisamente con que habrá quienes lo ejerzan de manera arbitraria, lo ejerzan de manera discriminatoria, lo ejerzan generando daño a otras personas por no dejarles disfrutar el pleno goce de sus derechos. ¿Y qué pasa cuando este poder o esta toma de decisiones se ha restringido, pues por lo largo de la historia, del campo de las mujeres? Y ahí es donde entramos primero. Nos ha costado mucho y nos sigue costando todavía poder participar de manera plena y igualitaria en los espacios públicos. Y no me refiero nada más a ya estar en un puesto público, por ejemplo, como una diputación, como una presidencia municipal.
Me estoy refiriendo incluso a ejercer, por ejemplo, que existen y con unos ejemplos de trabajo, de conocimiento de qué es lo que sucede, de politización, por así decirlo, de cultura cívica por parte de mujeres, pero ha sido una tarea y una trayectoria no sencilla y todavía hay mucho espacio que defender y que respetar. Y me refiero, por ejemplo, a la construcción de lo público o a la toma de decisiones, por ejemplo, en juntas de mejoras. Cuando participamos, podemos alzar la voz y a partir de esta participación exigimos el cumplimiento de derechos o incluso tomamos decisiones y observamos cómo otras personas que son las representantes o las que toman las decisiones hacen su trabajo. Y desde ese punto también la participación política es un derecho, pero reconociendo el contexto cultural y de discriminación y brechas de desigualdad que tenemos en México respecto de las mujeres, hay mucho, mucho que trabajar y hacer. Y en ese sentido, también entender que, por ejemplo, las situaciones de violencia política en razón de género son una situación muy presente precisamente, por ejemplo, en estos procesos electorales, en este proceso electoral que vamos a iniciar próximamente, donde pues por el hecho de ser mujer se ataca y se cuestiona y se exige incluso, y que también por el hecho de tener nuestro desarrollo en un lugar donde se nos cree menos que los hombres, hay un impacto diferenciado, vaya, que no es lo mismo que nos ataquen en la vida pública por el hecho de ser mujeres, que si se le dirige algún cuestionamiento a los hombres. Entonces, ¿cuáles son los retos que enfrentamos al momento de hacer la política? Pues uno de los retos es que con frecuencia hemos pues tenido esta situación en la que somos ajenas o incómodas en el espacio público. Y esto se puede ver, por ejemplo, incluso, y esto lo comento precisamente a colación de una iniciativa que la colectiva Sororidad Ciudadana Perspectiva Lisa, que es un grupo de personas jóvenes que la está impulsando en el Congreso del Estado, señala. Y me parece que un punto muy importante a tomar de esta iniciativa es que reconocer que se señala o se lastima la presencia de las mujeres en la vida pública o en el espacio público a partir ya sea del acoso callejero, que no necesariamente tiene una connotación sexual, sino más bien tiene pues la caracterización de que es la mujer en un espacio público, en un espacio en el que generalmente pues se le dejaba campo abierto a los hombres. Y entonces, por ejemplo, si vamos transitando en la calle, si estamos, por ejemplo, queriendo participar en la junta de mejoras, si queremos postularnos a un cargo de elección, etcétera, nos damos cuenta que hay resistencias. Y creo que uno de los primeros retos es precisamente identificar estas situaciones de discriminación a la par de estas brechas de desigualdad que quitan esta posibilidad de tener presencia. Por ejemplo, hablar abiertamente de los derechos de las mujeres, por ejemplo, respecto de sus ciclos corporales como la menstruación y tener todas las condiciones para poder llevarlo a cabo de la manera sana, respetuosa y armónica, de las lactancias y el hecho de maternar y la crianza, de compartir redes de apoyo y forjar lazos sororos, o bueno, de sororidad, pues, son muchas de las cuestiones a las que nos podríamos, pues, enfocar y vincular precisamente para hacer frente a estos retos que enfrentamos en la vida política. También está esta situación de cuál es el andamiaje para incluso poder pues participar en otros espacios fuera de las plataformas convencionales, como por ejemplo los partidos políticos. Es decir, si no hay una identificación con un partido político y si lo hacemos por la vía independiente, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Cuáles son estas posibilidades reales para poder tener acceso a la información, a poder construirnos, a poder formarnos y a poder establecer estos lazos entre nosotras? Creo que son reflexiones muy, muy importantes que nos llevan a repensar esta fecha y a, pues, robustecer y fortalecer, vaya, esta lucha por precisamente, pues, nuestro clamor por querernos libres, vivas primero y seguras.
Entonces, yo me puedo seguir aquí de largo, pero como ustedes me digan, para poder dar espacio a más pláticas, pero bueno, solamente para ir cerrando, me gustaría solo colocar cómo incidimos actualmente en la vida pública o en lo político. Ya mencioné que una parte es pues poder participar de manera independiente en cargos de elección o formando parte de un partido político o aplicando alguna convocatoria pública para algún cargo de alguna responsabilidad ante un organismo. Pero también hay otros espacios y ejercicios sumamente potentes que también requieren pues nuestra atención y fortalecimiento y unir estos lazos, ¿no? Por ejemplo, están las colectivas, el trabajo comunitario, los paros, por ejemplo, contribuciones muy valiosas, como por ejemplo, voy a hacer mención de algunos nombres, Janine Nus Garcín, quien es una muralista potosina, por ejemplo, cuya autoría está en un libro de texto para el grado tercero de primaria, aquí en el estado de San Luis Potosí, o, por ejemplo, todas estas mujeres que han estado en la lucha, tal cual haciendo frente al COVID, entre otras tantas y tantas, pues, ejemplos y casos, ¿no? Y entonces nos muestra que hay una gran fuerza y ya nos encontramos y pues más bien un punto importante es hacer también estas pausas para ver cómo estamos y para saber hacia dónde seguir. Y como ven. Okay. Hice mi pausa por si querían comentar algo o hacer algún comentario o algo, ustedes díganme. Bueno, pues les recordamos a las personas que nos están siguiendo en el chat que pueden hacer sus preguntas acá mismo y nosotras darle seguimiento. Es interesantísimo, Olga, interesantísimo como dices tú, cómo ha evolucionado el papel de las mujeres en la política, ¿no? Pero también cómo no solamente es, es decir, se podría pensar que modificar las políticas públicas que nos favorezcan o que nos incluyan o que incluyan algunas necesidades que tenemos, como la menstruación, como ya lo mencionabas, es sencillo. Pero la verdad es que no nada más lidiamos con que nuestra voz sea escuchada, sino también con algunas violencias en el camino, ¿cierto? Sí, y creo que un punto importante es identificarlas y reconocernos también como parte de estos procesos. Voy a compartir un poquito de mi experiencia, por ejemplo, porque creo que una clave es sabernos acompañadas y en estas redes de apoyo fortalecernos. Cuando yo soy mamá, y cuando me tocó llevar mi periodo de la lactancia, yo al momento de acercarme con estas redes maravillosas de lactancia, por ejemplo, Raquel Trigo es una entre Mónica Orozco y bueno, tantas mujeres maravillosas aquí en San Luis Potosí que han impulsado y han fortalecido mucho esta exigibilidad de derechos desde las mamás, nos decían, es que ustedes tienen derecho, digo, yo soy abogada y conocí algunas cuestiones de la ley de derecho, del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y de este derecho que tenemos desde la Ley Federal del Trabajo. Pero también incluso con todo lo del puerperio y el rollo de me estoy adaptando a mi nueva vida, porque hagan de cuenta que yo en lo personal sentí que cambié de piel, ¿no? Y ya tenía una personita en la que trataba con mi pareja de compartir esta crianza o cuidado primario y a la vez estaba en un proceso pues biológico amamantando. Entonces no era tan sencillo como, o sea, aún con todo este pues cúmulo de herramientas que reconozco desde mis privilegios para poder decir, oigan, yo necesito un lactario. Me costaba trabajo, pues armé mi carta y todo, y la institución en la que trabajaba fue muy abierta y me respetó mi derecho, pero esa no es la realidad para todas las mujeres. Cuando nos damos cuenta que, por ejemplo, los horarios, por ejemplo, en una zona industrial o en cualquier jornada laboral, es muy difícil que se reconozca, por ejemplo, esta hora que te toca así de derecho, de poderla dividir ya sea en media hora y media hora para poderte hacer la extracción de leche, ¿no? Y poder tener un espacio para poderla mantener, conservarla, es decir, congelarla o como tú vayas haciendo tu banco de leche. Son cosas que, como dices, son complejas, están algunos andamiajes o algunas herramientas para poderlas tomar, pero
E incluso esta situación de ¿por qué no vas al baño? Ay, qué exagerada. Y a mí la verdad me nutrió mucho y me fortaleció mucho saberme acompañada de decir cualquier cosa, aquí estamos. Incluso a mí me tocó hacerle, pues pasarle la cartita que yo hice y que presenté en ese trabajo que tenía, que agradezco mucho también su escucha y todo lo que hicieron para podérselas pasar a otras mamás y así se va pasando, ¿no? Como para podernos ayudar, pero esta sororidad creo que es una clave también precisamente para poder hacer frente a estas situaciones, para construirnos también desde una lógica que nos comprenda, porque tenemos contextos que no se han abierto a entender las dinámicas y necesidades que tenemos. Y no estoy hablando nada más de acciones afirmativas, que son estas medidas temporales para reducir estas brechas de desigualdad. Me estoy refiriendo que la escucha de lo que necesitamos, cómo están también nuestras dinámicas y cómo también reconocer que el entorno laboral, capitalista, si lo quieren llamar así, todo lo que nos desarrolla nos pondera más por la producción, por lo que generamos, por lo que somos valiosas, o sea, nuestro valor está a ese punto, en vez de también por cómo estoy yo, por ejemplo, decidiendo dar una crianza desde la disciplina positiva, respetando a una personita en formación, dándole herramientas para que también genere relaciones de respeto con quienes se rodean, etcétera. Es complejo, pero creo que una de las claves, sin que sea la panacea o la respuesta a todas nuestras situaciones, pero creo que sí es una clave, es esta red entre mujeres que podemos ir construyendo de manera empática. ¿Cómo ven? Gracias, Olga. Realmente es como súper importante esta red que mencionas porque es cierto, en el sector público y sector privado hay una falta de confianza, sobre todo en las mujeres que dirigen y se cuestiona demasiado por qué llegaron hasta este puesto, ¿no? Entonces, el empezar desde nosotras como mujeres, desde la sociedad civil, como empezando a construir estas redes de apoyo, pues es sumamente importante. Y entonces, ¿cómo desde la sociedad civil, cómo poder, por ejemplo, en esta construcción de redes, o sea, qué recomiendas o cómo aumentar en la política pública? Para participar, pues existen muchas vías que creo que es importante primero reconocerlas o visibilizarlas. Participar implica no nada más, como te decía, pues decir, yo voy a votar y ya, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, este reconocimiento a nuestra participación hasta 1953 en México se reconoce desde la Constitución, pero no significa que nuestra participación se quede ahí en el voto. Nuestra participación es tan amplia como nuestro ejercicio de ciudadanía. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de ciudadanía plena? Me refiero a conocer cuáles son mis derechos, me refiero a exigir y a señalar injusticias, me refiero a preguntar cómo se toman decisiones públicas, quiénes las toman, con qué recursos, para qué las toman. Y desde sociedad civil ha habido un acompañamiento también muy valioso de altos alientos y de largas trayectorias, no nada más señalando cómo nos podemos integrar a los espacios para la incidencia, sino también señalando cómo, por ejemplo, hay situaciones emergentes. Por ejemplo, la declaratoria de alerta de género, de violencia, de la declaratoria de violencia de género, precisamente, esta alerta de género nos señala precisamente que hay una serie de mecanismos que se tienen que activar por el servicio público, estatal, municipal, etcétera, frente a una contingencia muy cruenta, muy fuerte de violencia. Y frente a ello, por ejemplo, hubo un ejercicio ciudadano que aquí en San Luis Potosí ha estado acompañando el CEPACET, precisamente la ejecución de estas medidas. Por ejemplo, actualmente existe un comité de gobierno municipal para atender, sancionar y erradicar la violencia de género contra mujeres, niñas y adolescentes con participación ciudadana. El hecho de que esté implícita la participación ciudadana significa que también hay ojos viendo qué se está haciendo y cómo se está haciendo y que deben de rendirse las cuentas apropiadamente. Eso es por un lado.
Por el otro lado, también el hecho de identificar nuestros derechos nos abre la pauta a reconocer otros espacios que quizás no estaban o fortalecidos o no existían. Por ejemplo, hay observatorios en materia de violencia de género o en materia de violencia política en razón de género, así como les decía, estos ejercicios desde las colectivas, desde las organizaciones de sociedad civil, que precisamente no nada más señalan así de, oye, está mal esto, sino que también fortalecen capacidades, pues, de conformación de trabajo en equipo, de presentar, por ejemplo, iniciativas ciudadanas, de buscar incidir precisamente en la toma de decisiones a través de políticas públicas. Entonces, sociedad civil, pues, tiene un abanico amplio, pero debemos de reconocer también ese esfuerzo y esa gran contribución que es también llevar esta información de manera, pues, sencilla, a también espacios donde pues no están todas las condiciones para poder incluso tener una presencia, porque pues a veces está más preocupada por subsistir, por qué llevar a la casa que comer, por unas jornadas largas de trabajo o con la zozobra de cómo llego a mi casa después de que mi trayecto de trabajo me toma una hora y no hay luz o hay baldíos. Y eso tiene que ver precisamente con las medidas de la Declaratoria de Alerta de Género contra las mujeres. Entonces, el abanico es amplio y entender que la participación política es un derecho humano es entender que nuestra voz puede resonar fuerte, nuestra voz puede ser también tomada en cuenta y que también necesitamos espacios para formarnos en paridad y para poder participar en esta manera. Fíjate, Olga, que esto que dices tú, el asunto con las violencias, es que están tan, están tan interiorizadas cultural y socialmente, porque es algo que históricamente ha sido naturalizado, ¿no? Que justamente como tú dices, lo primero sería reconocerlas, nombrarlas para después saber cómo podemos actuar ante ellas, ¿no? Pero también entender que hay espacios en los que podemos ser acompañadas, ¿cierto? Pero fíjate, o sea, si yo tengo, porque es esto, si yo necesito mi trabajo y pienso que por una condición o porque yo exijo algo me pueden correr, ¿no? Pues a lo mejor ya mejor no, o sea, quizá ya no digo nada, o me quedo, o me aguanto, o sigo aceptando esa condición, ¿no? Pero entonces, ¿a dónde nos podemos acercar? Yo sé, por ejemplo, que el Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí tiene jornadas de, no solamente con mujeres, sino también con hombres, de sensibilización ante estos temas, pero ¿a dónde podemos acudir? Sobre todo ahora con la cuestión de la pandemia, que también la violencia intrafamiliar, laboral, ha crecido bastante, ¿no? Y esto que tú dices, dentro de las desigualdades, ¿no? Entonces, o sea, como en estas mujeres que no gozan de ciertos privilegios como otras. O sea, ¿dónde nos podemos acercar o dónde podemos buscar información respecto de esto? Muchas gracias. Pues creo que es un punto muy importante porque sí, un primer paso es poder identificar este tipo de violencias y en los ámbitos en los que se reproducen, puede ser el trabajo, la escuela, la casa, ¿sí? Y hay diversas instancias u organismos de atención integral inmediata. A nivel estatal, como bien lo dices, está el Instituto Estatal de las Mujeres, también está el Centro de Justicia para las Mujeres. También a nivel municipal existe un ejercicio multiagencial que le llaman Puerta Violeta, que es las 24 horas, los 7 días de la semana. Incluso también está la Coordinación Municipal de Derechos Humanos. El asunto es que si identificamos que hay una situación que nos está lastimando, podamos levantar la voz. Si quieren voy a decir con calma para que si lo quieren apuntar quienes nos pueden escuchar en las redes, es el número de la coordinación, que es el 444-389-6280. En este número, desde la Coordinación Municipal de Derechos Humanos, reconocemos que pues las situaciones que puedan violentarnos
pueden suceder a cualquier hora. Entonces, es a partir de esta pandemia que pues activamos esta línea de atención. Sin embargo, pues obviamente las cosas no pasan solamente de 8 a 3 de la tarde. Y si bien nosotros pues no nada más nos encargamos de pues identificar situaciones que violen derechos humanos, por así decirlo, también estamos atentas a poder orientar a las personas y hacemos canalizaciones, porque una canalización bien hecha puede incluso salvar vidas. Entonces, lo que hacemos es que hemos afinado nuestros vínculos con algunas instituciones y tratando de burocratizar lo menos, es decir, hacer menos largo el proceso, buscamos que nos ha pasado mucho, nos llaman, oye, tengo una situación de violencia familiar o tengo cualquier situación que me esté lastimando como mujer o cualquier persona, y entonces nosotros hacemos el vínculo directo. Y pues le damos este seguimiento hasta que ya es canalizado y ya una vez que la institución, el organismo lo recibe, pues ya ahí más bien ya está en la cancha de la otra institución, pero tratamos de acelerar ese proceso porque a veces en medio de una crisis y agarrando valor para hacer frente a esta situación, pues hay que también prestar ciertas atenciones inmediatas como la de la contención psicológica, la médica, etcétera. Y a veces la situación es tan compleja que no es una situación de pues ya estás así porque quieres. Más bien hay que tener mucha prudencia y empatía para al momento de saber de una situación de este tipo, no juzgar de manera de, pues, no se sale de ahí porque pues le gusta, o evitarnos esas situaciones y más bien entender que no es nada sencillo, viene incluso de algunas situaciones en donde ya hay como muchos antecedentes, incluso en la vida personal de las mujeres en las que de muchas maneras se le ha violentado y lo que más ayuda es poder pedir auxilio, pero a veces eso, sin una red de apoyo o sin saber dónde tocar la puerta, es sumamente difícil. Entonces, estas situaciones es importante saberlas y saber también apoyar. Entonces, por eso ahí está el número de la coordinación y pues sí, o sea, a nivel estatal existen estas instancias que tienen un servicio gratuito y pues están ahí para ayudar precisamente. Nosotras podemos, Perfecto. bueno, vamos a estar subiendo datos de instancias a donde pueden acudir las mujeres que requieran algún tipo de orientación, ¿no? Entonces, es este número que nos estás pasando, ya lo vamos a poner después en la página, ¿vale? Muy Ujú. bien. Así es, y bueno, aquí ya, bueno, primero saludos ahí a las y los que nos escuchan, a Miriam Rodríguez, a Cari Boroboy, a Lupita Ortiz, Rosy, un fan destacado que llegó un poco tarde, pero aquí siempre está. Y Patti Salazar, una de las Juanas, nos pregunta, ¿crees que incentivar la participación de niñas y mujeres adolescentes en la política estudiantil sea fundamental desde la presidenta de clase en cualquier grado hasta la conformación de plantillas y sociedades estudiantiles? Fíjate que es un punto muy importante. Bueno, me gusta mucho plantear esta reflexión. Nos entregan una credencial para votar a los 18 años y ya ha habido grandes esfuerzos por parte de ahora el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, ¿cuántas veces nos hemos preparado, hemos formado a las generaciones de niñas, niños y personas jóvenes en torno a trabajar en equipo y a la participación? Este es un punto muy importante porque si desde precisamente estos espacios en la escuela, en cualquier entorno, incluso puede ser comunitario donde esté la presencia precisamente y la necesidad de escuchar las voces de las niñas, los niños y las y los adolescentes, es importante también formarlos de manera igualitaria. Es decir, no segregando, no haciendo menos la voz de las niñas y las mujeres y las adolescentes, y también preparando y también abriendo espacio y también pensar cómo concebimos la política, porque también muchos espacios que vemos en la escuela, me tocó a mí en la primaria y me ha tocado verlo en otros entornos educativos o comunidades educativas, es que se piensa que el sufragio, el voto, el meter el papelito en la urna, es solo la participación política, cuando, por ejemplo, a mí en lo personal me encantaría ver que, por ejemplo, se asume el liderazgo una persona, en este caso una niña, se presenta desde la exposición o la propuesta de planes de trabajo y no nada más de yo te ando vendiendo paletitas para ver quién gana más votos y cosas así como
como en este culto a la ídolo o al ídolo, ¿sí me explico? Cuando se tiene que trabajar desde la construcción colectiva. Y creo que una de las grandes apuestas, considero, es repensar la política desde una participación en la que nos reconozcamos como iguales y nos complementemos, porque siempre vamos a tener cosas que podamos sumar a las otras personas y de las que podamos también aprender. Entonces, saber hacer mancuerna, hacer equipo en la participación política, reconociendo el papel también de manera igualitaria, tanto de mujeres como hombres, creo que es elemental para poder pensar en una política distinta al clientelismo, distinta incluso a prácticas de corrupción o donde se pondera más como la figura en vez de las propuestas, en vez de cómo le entramos todas, en vez de muchas cuestiones que involucran precisamente esta construcción colectiva o participación. Entonces sí, coincido que es fundamental, y saludos a Pati, que podamos impulsar los liderazgos de las niñas y las adolescentes, porque también hay que reconocer que, pues sí, la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres y viene desde raíces. Y también pensar que muchas niñas también están luchando porque no nada más se les dejen las labores domésticas o se les restrinja su derecho a la educación o se les tome en cuenta como válida su voz en cualquier espacio donde ellas quieran construir y quieran participar, es importante. Entonces, creo que sí, es fundamental trabajar con la participación de niñas y de hecho hay esfuerzos muy, muy importantes. Por ejemplo, Rise Up tiene varias iniciativas que trabaja desde la niñez femenina y juventudes. Juntos hace con el proyecto de Poderosa y con Mujeres con y sin discapacidad. EduSIAC también tiene con la Escuela Popular que próximamente se va a llevar a cabo ahora en este verano. Y hay muchos, o sea, hay montones que creo que son necesarios y están respondiendo precisamente a esta necesidad de fortalecer liderazgos. Fíjate que esto de esta violencia como hacia las mujeres, pues o sea, me gustaría que nos platicaras un poquito por qué la insistencia de organismos exclusivamente para tratar cuestiones que impactan en la mujer, ¿no? Y no de manera general, es decir, ¿por qué es diferente con nosotras? ¿Y por qué ha sido así? Porque lo que tú dijiste es muy importante. O sea, esto ha venido construyéndose históricamente, ¿no? Pero porque también las violencias están ahí desde siempre, ¿no? Entonces, esto que dice Patti, de que a nivel universitario es usual la participación mayoritaria de hombres en la política estudiantil y de mujeres en los certámenes de belleza, y a propósito de lo que tú decías de la venta de paletas, ¿no? O sea, porque no hay formación ciudadana tampoco en los espacios educativos, eso es algo cierto. En los planes de estudio de historia y de cívica y ética, sí, la intención en el papel es formar una cultura ciudadana, pero eso sabemos que no es verdad. Entonces, eso por un lado, pero ¿por qué es diferente? Digo, si vamos caminando hacia el 8M, ¿por qué es distinto esta incidencia en las políticas públicas exclusivamente en asuntos de mujeres? Uy, bueno, podemos partir desde varios puntos. Primero hay que reconocer que al momento de que una persona nace, ya se le cargan un montón de estereotipos por el sexo con el que nazca. Y el género es una construcción cultural, tal cual. Entonces, al momento de identificar esos estereotipos de género, se es mujer, entonces se espera de ti que seas de esta manera, se te define el alcance al que vas a llegar, se te determinan cuáles son las actividades idóneas o el físico que debes de tener o cómo te debes de comportar. Y esto pues claro que es tóxico, por así decirlo, y nocivo para nuestra propia construcción de vida. Como comentas precisamente, la violencia tiene raíces que están pues históricamente muy marcadas en la construcción del mundo, ¿no? Y precisamente respondiendo a esta situación es que hay programas focalizados que tratan de
pues de reducir estas brechas de desigualdad por las cuales se ha dejado a las mujeres sin poder tener espacios plenos para su formación o para su participación o incluso el ejercicio de oportunidades de manera igualitaria. Hay una estructura o una analogía, por así decirlo, que me gusta mucho retomar, que no es mía, es de Johan Galtung, que plantea cómo se construye la violencia, por así llamarlo. Imaginemos que tenemos un iceberg, ¿no? Este montículo, esta montaña de hielo, por así llamarlo, que pues la vemos en el mar, ¿no? Y vemos la punta. Y pues sí, ahí está, ¿no? Pero si le escarbamos, o sea, si vamos hacia abajo de este mar, vemos que algo la sostiene. Y esto que la sostiene para Johan Galtung, si lo que se ve es la violencia material, como por ejemplo los golpes, los pellizcos, los gritos, la violencia física, verbal, el feminicidio. ¿Qué sostiene que esto se reproduzca acá arriba? Pues claro, una violencia estructural y una violencia cultural. La cultura son estas manifestaciones de actitudes, por ejemplo, de corres como niña, ahí andan sus días, si está en ese puesto es porque pues tuvo relaciones con el mero mero y por eso se lo dieron, o ay, no sabe hacer las cosas, o solamente viene de dedazo, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones, los chistecitos, ¿no? Etcétera, que sutilmente, o sea, no se ven, pero ahí están y están marcando la diferencia. Por eso hablo de un impacto diferenciado, porque, por ejemplo, si se expone material de una mujer íntimo que decidió compartir, no va a ser de la misma manera juzgada que si lo comparte o se filtra de un hombre. A eso me refiero, que le impacta de manera distinta. Y por otro lado, la violencia estructural nos habla de esta negación de necesidades. Por ejemplo, pues eres mujer y ya no tienes hasta dónde más crecer en una empresa, pues porque tienes familia, pues porque no eres la proveedora en tu hogar o porque simplemente no te van a pagar lo mismo por el mismo trabajo que hace otro compañero tuyo. O, por ejemplo, que no reconozcamos la situación de las mujeres, por ejemplo, que tienen una situación de vulnerabilidad para ejercer sus derechos, es decir, oye, pues es indígena y además tiene una discapacidad y además no puede acceder a servicios de salud de manera sencilla, etcétera. Entonces, todas estas cuestiones es una violencia, ¿sí? A la negación de necesidades, y las necesidades tiene que ver precisamente con este ejercicio de poder estar bien. Si las satisfacemos, hablamos de derechos humanos. Entonces, por eso hay tantos programas enfocados a resolver esta situación, porque, como les decía, las brechas de desigualdad son muy, muy amplias. Es decir, de hecho, hay una activista muy, muy, muy buena que me gusta mucho, Kimberly, que planteó el concepto de interseccionalidad, que es realmente tal cual reconocer cuál es la situación que está pasando la persona para ver dónde está ejerciendo o no sus derechos y ver qué le limita a ello. Es decir, por ejemplo, la condición económica, racial, de etnia, o más bien pues sí, de pertenecer a algún pueblo o comunidad indígena, etcétera, 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 limitan o pues menoscaban precisamente esta posibilidad, y reconocerlo nos lleva a pensar que pues las condiciones no están iguales para todas las personas, y obliga a que las políticas públicas puedan responder a estas situaciones y que se haga un estudio muy concienzudo. Por eso identificar a las personas en situación de vulnerabilidad. La vulnerabilidad no es porque sean incapaces, la vulnerabilidad es porque no están en la posibilidad, por la situación en la que están, de ejercer plenamente sus derechos. Y por eso se trabaja con niñas y mujeres y adolescentes. Ok, perfecto. Gracias, Olga. Hay una pregunta de Iván Ruiz. Dice, ¿qué le hace falta al sistema actual para promover más la participación ciudadana en las decisiones políticas? Creo que es importantísimo el fortalecimiento de una cultura cívica. Como les decía, entender que este derecho de participar, cuestionar, informarnos, aliarnos o juntarnos para participar es un derecho humano, porque al hacer la vida y participar se hace también precisamente esta exigencia de los mismos derechos. Creo que es un punto importante.
se había retomado ya y creo que, bueno, el INE ha hecho esfuerzos importantes, pero también un punto importante es aterrizar esta educación cívica o fortalecimiento cívico, de cultura cívica, a las realidades. Es decir, reconocer que incluso la construcción de la identidad, de cómo reconozco el territorio en el que yo me desarrollo y me voy formando, así como otras situaciones, es importante para poder aterrizar esta información. ¿A qué me refiero? Eh, Pensar esta educación habrá que tener cabida, reconociendo también las expectativas, los deseos, pues sí, las necesidades de la diversidad de la población, es decir, reconocer que hay una diversidad etaria, que las niñas, los niños también tienen una voz que hacer presente, así como las personas jóvenes, que las realidades son también diversas, que no corresponderán las mismas problemáticas a las diversas colonias, incluso los diversos municipios aquí en San Luis Potosí, pero todo parte de reconocernos como personas sujetas de derechos. Entonces creo que la participación ciudadana parte de reconocer cómo como persona, como yo, puedo ser un agente de cambio o de contribución en mi entorno y mi voz es válida y es muy, muy importante para lograr tomar decisiones o transformar la realidad. Esa es una de las pautas principales precisamente de este fortalecimiento comunitario que no tiene que ver mucho con el empowerment de Rappaport y Zimmerman, sino más bien es de reconocer la realidad, cómo estamos siendo en el universo, cómo nos vamos a poner de acuerdo y cómo vamos a ejecutar y que sabemos que quizás los resultados tengan un corto mediano plazo, pero ya el encontrarnos y escucharnos para poner manos a la obra ya es un gran proceso porque pues es trabajar en equipo, es escucharnos, es reconocer los espacios de gestión pública, es saber tocar puertas o acompañarnos y también creo que es una escuela popular de doble o de intercambio, pues. ¿A qué me refiero? Lo diría Iria Charao en Brasil con el presupuesto participativo. Están las personas que le dicen al gobierno, en este caso local o de los ayuntamientos, oye, necesitamos que se construya esta escuela o este centro comunitario o que primero que esté el hospital haya alcantarillado, ¿no? Y saneamiento del agua, ¿no? Y también está la parte técnica, la parte que sabe del presupuesto, la parte que sabe, pues, pues, estas gestiones de resultados, etcétera. Todas estas cuestiones que se ven en la administración pública. Tiene que haber un intercambio, una escucha. Sin las personas en la toma de decisiones no escuchan a quienes conocen de primera mano la realidad, va a ser muy difícil que esta participación ciudadana pueda llegar a estos espacios, pero también las personas dentro de nuestras comunidades, colonias, escuelas, trabajos, también tenemos que hacer este ejercicio de ver cuál es el interés también común y a veces pensamos que nuestra calle es el centro del universo, entonces es un gran aprendizaje todo el tiempo y pues es riquísimo porque precisamente ahí está la diversidad de opiniones, la pluralidad y su complejidad, pero creo que precisamente la participación ciudadana podría fortalecerse desde eso, reconocernos como personas sujetas de derecho, hacer este intercambio continuo entre las personas que están en el servicio público con sus buenas prácticas, escuchando, entendiendo, y también nosotros pues adentrarnos a, bueno, los procedimientos. Es un diálogo todo el tiempo, entonces pues va a ir desde enfoque también interseccional, es decir, haciendo fácil de acceso la información hacia las personas. Fíjate que siguiendo la pregunta de Iván Ruiz, al que le mandamos un abrazote hasta Monterrey, esto de qué le hace falta al sistema y también atendiendo al comentario de Cari Boroboy, dice ella, creo que es un paso enorme encontrarnos con redes de apoyo entre mujeres, pues por años la violencia no solo ha sido ejercida de hombres hacia mujeres, sino que incluso también de mujeres hacia mujeres, pero es justamente esto que dice Iván, o sea, es esta cuestión sistemática, pero como tú decías, una violencia estructural. Y justamente porque es estructural y esta estructura se ha formado por siglos, que es tan complicado desestructurarla. Esta palabra que nosotras usamos de la deconstrucción de las maneras tiene que venir justamente desde los espacios educativos y desde la casa.
Iván, él que tiene una pequeñita en casa, ¿no? O sea, ¿cómo deconstruyes tú algo para tu hija también, tú como hombre? ¿Por qué decimos o por qué es muy escuchado que la violencia también sea de mujeres hacia mujeres? Porque estructuralmente somos formadas y somos educadas en una cultura machista, ¿no? Pero esto que tú dices de, o sea, ¿por qué políticas públicas dirigidas hacia mujeres exclusivamente? Porque también históricamente ser mujer, como tú dices, de inicio, de nacimiento, ya es ser menos, ¿no? O sea, en otros tiempos, cuando las personas podían decidir si el niño salía deforme o era niña, que podían decidir matarlo en el momento del nacimiento. Porque ya cuando naces niña, se te piensa débil o se te piensa en otras condiciones, pues, ¿no? Por supuesto que hay una condición de desigualdad cultural y social hacia las mujeres y por eso son derechos por los que ni siquiera tendríamos que estar peleando. Pero como hay una condición de desigualdad, es que se empujan políticas públicas para estar en otra condición. Desde luego que no es lo mismo ir a la farmacia a comprar condones si eres mujer o si eres hombre, por ejemplo, ¿no? O O no es lo incluso, mismo, adelante, adelante. perdón, o incluso, a ver, yo lo he hecho, he preguntado, ¿tiene condones para mujeres? Y se quedan, no los hay. La Claro. industria también ha priorizado un montón de cosas para los hombres en este sentido, o sea, como si nosotros también, o sea, que el acceso para, por ejemplo, el condón femenino, qué importancia se está mostrando aquí por parte de las industrias para colocar cuestiones para el entero ejercicio de los derechos sexuales de las mujeres. Hubo otro ejemplo, ¿cuántas veces, o bueno, más bien, bueno, sí, cuántas veces está mencionada la palabra mujer y cómo existimos, en qué contexto en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos? Hagan ese ejercicio a reserva de las recientes reformas en el artículo cuarto, en el 35, 36, donde habla precisamente de los derechos de las mujeres, a la participación política, etcétera. Estamos en el plano del reconocimiento de nuestros derechos, pero por, pues, precisamente cuando tenemos la decisión de ser madres, de los derechos que tenemos frente a algunas cuestiones laborales, pero hasta ahí. ¿Cómo existimos en el entorno público para el gobierno, por ejemplo? Pero bueno, no te quiero interrumpir, perdóname, Citlali. No, adelante, o sea, justamente esto, ¿no? O sea, la condición de desigualdad que se le da a las mujeres, o sea, es decir, porque somos consideradas justo una minoría, ¿no? O sea, por estas condiciones justamente. No sé, Ana, si tengas algún comentario ya también para ir cerrando un poco. Uf, no, o sea, bueno, las escucho, te escucho, Olga, y creo que sí es todavía una lucha constante, o sea, no solamente el 8 de marzo y ya, sino que es continuo. Esta red de apoyo y hablar no solamente desde donde estoy parada, o sea, sino también ver la realidad que hay en general en México y en todo el mundo. Me acordaba el año pasado que fue lo del paro y que, bueno, fuimos muchas personas por manifestación y yo escuchaba a personas que decían, bueno, o sea, pero ¿para qué parar si va a haber mujeres que sí van a ir? Entonces, o sea, como que no les cabía el hecho del paro, ¿no? Entonces, como en esta participación, desde lo que me toca, pues realmente puedo contribuir de manera, a través de la sororidad. Incluso el paro, bueno, tenía muchas finalidades, pero una muy importante era mostrar la falta de la presencia de las mujeres y cómo las mujeres sostenemos espacios. Tan solo ahora en la pandemia, quienes han estado al frente, pues han sido en su mayoría mujeres enfermeras, médicas, las mujeres que pues tienen que encargarse del trabajo desde casa y el cuidado de las hijas y los hijos, porque todavía en nuestro país nos encontramos con que va creciendo el número en el que hay hombres o papás que asumen una paternidad corresponsable, pero en la mayoría, pues muchos se desentienden o con frecuencia se desentienden y no está esta corresponsabilidad. Entonces, hoy veía una infografía de la cantidad de mujeres que han estado sosteniendo, por ejemplo, el sistema de salud
Y es impresionante cómo hemos estado ahí y también la situación en las que nos hemos colocado respecto al servicio de salud, incluso de discriminación, porque pues no dejaremos de mencionar también y de reconocer que las enfermeras también fueron pues sujetas de discriminación en el transporte público o en cualquier lugar cuando el año pasado comenzaba esto más fuerte la pandemia y bueno, y que continúa. Y también algo que no podemos dejar de ver es cuando estás en un entorno violento y no puedes salir de ahí porque la misma situación epidemiológica te pide quedarte en casa. Entonces, los números de llamadas de auxilio incrementaron, pero más allá de verlo como números, qué realidades están enfrentando muchas mujeres y cómo entonces enfrentamos este reto de poder salvaguardarlas, de poder pues apoyar y de poder erradicar esta violencia. Es muy, muy complejo también. Nos vamos cerrando, Ana. Eh, No sé si tengas algún comentario final respecto de la charla del día de hoy. No, bueno, nada más aquí Patti comenta el simple hecho de que haya lugares, escuelas secundarias, por ejemplo, sus instalaciones, sin instalaciones sanitarias adecuadas y sin educación sexual, contribuyen para que las niñas en cada ciclo menstrual, por ejemplo, no acudan a clases una semana al mes durante todo el ciclo. De ahí se va super ampliando la brecha educativa. Y bueno, y sobre todo, como comentamos, o sea, cómo se concibe a la mujer en esta participación dentro de las actividades escolares, como solamente la parte de apariencia física y no más allá hacia la parte de política. Creo que eso es un punto importante bueno, si me permiten para ir como puntualizando algunos detalles en torno al cierre. Este punto de la menstruación me parece muy potente porque podremos recordar, por ejemplo, historias como lo comenta Patti de, pues es que cuando yo tenía mi menstruación ni siquiera lo nombraba y me alejaba, como si estuviera sucia, como si estuviera, pues, ajá, impropia para los espacios. Y el hecho de restringir o limitar nuestra presencia en los espacios cualquiera, el de la escuela, el de la colonia, el del trabajo, o segregarnos porque se nos considera inadecuadas para desarrollar el trabajo, lo que sea, por esta situación, es también restar la presencia de la participación política. Y como les decía, esto también responde a esta incomodidad que luego genera nuestra presencia potente, levantando nuestra voz y participando. Entonces, creo que es muy, muy importante trabajar precisamente pues, con todas las mujeres, pero sobre todo niñas y mujeres jóvenes, con este fuerte sentido de nosotras mismas, que no es algo malo la menstruación, es importante naturalizarlo y hablarlo como lo que es un proceso que se da y que no debe de ser algo que suframos, que es algo que más bien no nos debería de imposibilitarnos por el rechazo a las personas, sino más bien pues es una situación que se da y que restar esta posibilidad de tener incluso insumos para poder llevar la menstruación, tener atención de salud, tener educación sexual, no nada más por la cuestión o la finalidad reproductiva, sino como nuestro reconocimiento y agencia como mujeres en el ejercicio de nuestros derechos sexuales es importantísimo porque es construirnos desde nosotras mismas y eso también es fortalecer nuestra participación y presencia en lo político. Y bueno, los temas pueden seguir de largo. Y pues bueno, yo solamente quisiera colocar que es importante que nos llevemos esta reflexión de que abramos los espacios, lo personal es político y pues sigamos haciendo estas redes y apoyos de manera sorora. Muchísimas gracias, Perfecto, Olga. Olga. Bienvenidas a todas las veces que tú quieras, ¿no? Muchas gracias. Y fíjate, ya más adelante seguramente vamos a incluir algún tema de menstruación, porque Cari Boroboy nos dice, ¿no? Que incluso de adultas nos restringimos muchos lugares y actividades cuando estamos menstruando, pero es también esta construcción de la menstruación que nos han hecho, a ver, esto que yo pienso de la menstruación no lo hice sola. Hay todo un sistema que lo construyó atrás de ti, de mí, ¿no? No solamente médico, sino también comercial.
económico. Y también ¿no? reconocer Entonces, pues ya tendremos también lugar para hablar de la menstruación. Muchas gracias. Y reconocer, quería decir, los aportes, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí está la psicóloga Yolanda Valverde, quien ha hecho un trabajo muy, muy importante en materia del reconocimiento de la menstruación como un proceso, pues, que es de las mujeres y que además es importante, pues, naturalizar, entre otros tantos esfuerzos, pero sí creo que es muy importante poderlo platicar y socializar. Así es, perfecto, Olga, pues te agradecemos Totalmente, muchísimo. totalmente. Bueno, recuerden dar like, seguirnos en todas las redes sociales, Instagram, YouTube, Spotify, compártenos y bueno, vamos a estar compartiendo ahí como todos estos datos que Olga nos mencionó. Muchísima suerte para la postulación. Olga se va a Gracias. postular, está ya postulándose como directora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces, esperemos en un tiempo. Muchas gracias y pues bueno, materia dispuesta para compartir y pues aquí también fortalecer lazos desde lo virtual también. Listo, perfecto. Pues gracias. Hasta luego, muchas gracias. Pásenla bonito, buenas noches.